Desde el momento en que fue capaz de levantar un pincel, mi padre era un artista. Rojos y azules manchaban las puntas de sus dedos, amarillos marcaban su mejilla y su camisa estaba deslustrada por tonos de verde pastel. No era ningún secreto que el hombre tenía un talento sin precedentes desde Monet da Vinci. Albergaba cierta agonía en su interior que solo podía liberar arrastrando pintura en un lienzo. Era atormentado. Era un desquiciado. Era hermoso. Mi padre era un collage de sentimientos y colores que mi madre nunca pudo domesticar, pero que perseguía de todas formas. A él le gustaban los lienzos. A ella le gustaban los proyectos. Desde el momento en que mi madre posó sus ojos en ese hombre loco y retorcido, supo que quería convertirlo en algo más hermoso de lo que cualquiera de sus pinturas podrían llegar a ser. Pero es difícil perseguir el viento. No puedes capturar algo que siempre está justo fuera de tu alcance. No puedes detener a un hombre que solo es frenado por sus propios demonios internos. Mi padre era un pintor. Los pintores nunca son normales. Constantemente pasaba batallando entre la realidad y algo que está más allá de lo que nosotros podemos ver en este plano. Sus ojos marrones veían algo que mi madre nunca iba a conocer y que yo nunca podría tocar. Quizá las pinturas que creaba eran reflejos de lo que veía cuando su mente se nublaba. Nunca lo sabré. No soy mi padre. Fue solo hasta que yo nací que comenzó a estabilizarse una vez más. Era capaz de ser normal cuando era necesario. Las marcas de pintura desaparecieron de la tela de su vestimenta y fueron reemplazadas por camisas de cuello y cinturones que abrochaban pantalones seleccionados por mi madre. El fuego en sus ojos se había ido y fue reemplazado por un nuevo deseo, el anhelo de ser un buen padre, el anhelo de amar, el anhelo de pintar mis emociones y esculpir a una niñita de la que pudiera estar orgulloso algún día. Me han dicho que fui el proyecto en el que más se había esforzado. Con base en las fotografías de la repisa, nunca habrías adivinado que el hombre con una sonrisa cegadora era algo más que un padre regular. Se escondió detrás de anteojos finos y ya no veía al mundo con ojos mágicos. Pero el fuego en su interior no se disipó. Lo vi cuando me sostuvo por encima de su cabeza, impulsándome por la cama y haciendo que una risa erupcionara de mis labios. Me sentía como si pudiera estirarme y envolver mis dedos alrededor de la esquina de una estrella, bajándola hacia la tierra para regalársela a él por todo lo que me había dado. Habría brillado tan intensamente como los ámbares en sus ojos. La llama en su corazón nunca fue extinguida, simplemente estaba esperando. Pero eso era durante el día, luego de que el sol se deslizara detrás de los precipicios y de que la luna resplandeciera como un foco que Dios había encendido en el cielo, mi padre comenzaba a pintar de nuevo. Después de todo, nunca abandonó el hábito. Un artista no puede contener tanta pasión en su interior sin simplemente explotar. Tenía que liberar el fuego de alguna forma. Así que había vuelto a crear sus obras. Pintaba con palabras. Pintaba con puño. Pintaba con los lienzos de los que era dueño. Yo presionaba mi cabeza bajo mi almohada y me cubría mis oídos con las manos. Me decía a mí misma que todo terminaría pronto. Que un artista solo necesita ser sí mismo. Mi madre nunca me hablaba acerca de esas noches. Cuando le preguntaba por qué mi padre le manchaba la piel con tanta pintura roja, siempre había un miedo oculto detrás de sus iris. ¿Por qué el púrpura era tan vívido? ¿Y por qué trataba de ocultar las pinceladas con maquillaje barato que no podía aplicarse tan nítidamente como él podría? Me decía que mi padre estaba demasiado roto como para ser reparado. Alegó que no puedes recuperar la alegría de algo que solo escucha a las voces oscuras de su mente. Mis preguntas se quedaron sin respuestas. De todas formas, mi madre siempre dejaba de hablar cuando él entraba a la cocina. A veces, mi padre me volvía a ayudar a tocar las estrellas y surcar el cielo nocturno como un astronauta, pero siempre se olvidaba de amortiguar mi descenso. Solía pensar que mi padre era mágico por ser capaz de pintar mis brazos sin siquiera tocar mi piel. Era un truco especial que solo hacía para mí. Ocasionalmente, yo también era una pintura de dedos. Pero las pinceladas en mi piel llegaban muy por debajo de mi cintura.
No importaba que tanto refregara mis muslos, no parecía que las manchas pudieran ser removidas. Había un precio que pagar por la belleza, pero estaba satisfecha con poder contribuir a la genialidad de mi padre. Un martes desperté para descubrir mi padre quería que lo ayudara. Tenía un nuevo lienzo y nuevas pinturas que mi madre misma había conseguido para mí. Mi padre sostenía pinceles remojados y listos para que los tomara en mis pequeñas manos y coloreara al mundo con ellos. No tomó mucho para convencerme de que me levantara de la cama. Él era mi héroe. Yo solo quería complacerlo como él había soñado que un día lo haría. En realidad, dejé de necesitar los pinceles después de un tiempo. Era más fácil hacer espirales como la noche estrellada usando mis dedos. Además, ya me había manchado las manos lo suficiente. Siendo una niñita, no era tan coordinada como habría querido. No compartía la misma elegancia que mi padre tenía. Sus manos podían moldear la tierra si él quisiera. Así que imité los movimientos que lo había visto hacer en sus lienzos. Me esmeré en la obra, observando los trazos vibrantes siendo definidos por las yemas de mis dedos y los bordes húmedos goteando delicadamente. No tenía el talento de mi padre, pero la imagen que había creado seguía siendo bella. Era un nuevo tipo de arte que aún no había sido inventado. Simplemente lo sabía. Mi padre se tuvo que ir a lavarse las manos. Especificó que volvería dentro de unos minutos. Tomó siglos antes de que la policía me encontrara ahí, una niñita de mirada amplia y manos rojas, preguntando a dónde se había ido su padre. Mi cabello estaba arreglado en trenzas sucias y mi nariz tenía una pizca de escarlata en la punta. Moretes púrpuras y negros acurrucaban mi espalda y brazos como mangas. Los hombres se quedaron de pie y comenzaron a bajar lentamente las entrañas de mi madre. No dejaba de preguntarles qué había sucedido. No me decían. Solo me pidieron que me alejara del cuerpo y que fuera con ellos. Que todo estaba bien. Ese hombre hermoso y retorcido había dejado atrás dos esculturas. Una se llamaba asesinato, la otra se llamaba suicidio. Yo lo había ayudado con la primera, pero creó la segunda a mis espaldas. Fue como una pequeña sorpresa que había guardado para mí, pero no pude volver a verlos. Fui llevada a un lugar lleno de niños sin padres, algo que yo no era, y fui abandonada en un mundo sin arte. El último regalo de mi padre para mí fue una soga alrededor de su cuello. Mi padre era un desquiciado. Mi padre era un asesino. Mi padre era un artista. ¿Y mi madre? Ella fue su obra maestra. Fui el primero en ver un ángel caído. Estaba observando las estrellas en mi patio trasero, cuando una luz brillante atravesó el cielo y, unos momentos después, Gabriela golpeó mi patio. Era bastante alta. Tuve que usar 2 colchones para su cama y mover casi todas las cosas en mi sala de estar para hacer el espacio en el que pudiera dormir. Estaba herida gravemente. Algo le había dado mordiscos enormes en su pecho y sus ojos habían sido extirpados, mientras que una de sus alas fue arrancada. Pasó la mayor parte del tiempo inconsciente, y el resto fue un balbuceo en una lengua desconocida. Solo me habló 2 veces, una vez para decirme su nombre y otra más para responder una pregunta que le había hecho. ¿Cómo te lesionaste, Gabriela? Le había preguntado. Guerra, me contestó. Murió unas horas después de eso. En los días siguientes, más y más ángeles cayeron desde el cielo. Sin embargo, estos ángeles ya estaban muertos, sus cuerpos mutilados, a veces tan extensamente, que no hubiéramos estado seguros de que eran ángeles, de no haber sido por sus alas y tamaño. Para nuestra sorpresa, pese a que muchas personas entraban en pánico, la paz como un todo fue mantenida, y solo tomó unos cuantos días antes de que los buses y trenes estuviesen funcionando de nuevo. Cuando la lluvia de cuerpos del cielo se detuvo, las personas estaban deleitadas. Cuando grietas descomunales empezaron a aparecer en la tierra, dejaron de estarlo. Cuando fuego y lava comenzó a burbujear a través de las grietas, las personas se apresuraron a monasterios, iglesias, mezquitas y templos, a cualquier parte en donde creían que podrían encontrar respuestas. Cuando la tierra rugió, y las grietas se abrieron para escupir una horda de demonios, finalmente lo entendimos.
Verás, todos los demonios estaban muertos. Sus cuerpos habían sido heridos al igual que los ángeles. Pensé que el cielo y el infierno sostenían una guerra mutua, pero en realidad estaban luchando juntos. En contra de algo más, algo peor, y había ganado. Vestido con un traje espacial sucio, el astronauta hizo su mejor esfuerzo para controlar su respiración. Fue difícil. Su cabina reducida había demostrado ser claustrofóbica incluso para los individuos más intrépidos. No ayudó que estuviera rodeado por la nada. Una ausencia de luz total. Incluso los confines más lejanos del espacio eran notablemente más brillantes, con su oscuridad embelesada por las estrellas. El calor bañaba la cápsula estrecha. Esta era piloteada por un estadounidense, si es que se podía confiar en las marcas afuera de la nave. En letras gruesas y remarcadas, se encontraban las palabras, Estados Unidos. Enyesada por debajo, estaba la bandera nacional ligeramente torcida. El astronauta extendió sus manos buscando el panel de control. No había luces LED guiando sus manos, y palpaba la pared desnuda. ¡Socorro, socorro, socorro!, llamó, esperando que el centro de control lo pudiera escuchar. Solo un sonido silbante extraño y su propia respiración agitada saludaron a sus oídos. Trató de impedir que el pánico lo sobrecogiera. Había estado en muchas misiones en solitario en el pasado, pero esta era la primera vez que se había sentido auténticamente solo. Una alarma penetrante, que provenía de algún lugar no determinado, invadió su ensimismamiento. Por más extraño que pareciera, el ruido lo reconfortaba. Lo tomó como una señal de que no había sido olvidado, que aún existía alguna conexión entre él y el resto de la humanidad. Adelante, torre de control. Intentó de nuevo. A pesar de que la alarma continuó, creyó haber podido escuchar el disturbio sofocado de voces. Se derramaba sudor de su entrecejo y jalaba el collar de su traje espacial. El material pesado del cual estaba hecho solo se sumaba a su miseria. No podía verlo, pero sentía como si el área a su alrededor estuviera titilando con ondas de calor. Una negrura de naturaleza distinta comenzó a nadar por los bordes de su visión. Una vez más, trató de llamar a las voces distantes, pero sus pulmones ya no tenían la capacidad. Incluso mientras el entumecimiento se apoderaba de él, el temor persistía. De labios partidos, se desprendió su última palabra inaudible. Mami. El bombero negó con su cabeza, apartando la mirada del panorama enfermizo frente a él. La casa verdaderamente había sido reducida a cenizas por las llamas, pero quedó lo suficiente como para que pudieran reconstruir la escena. 2 víctimas habían sido reclamadas por el infierno. Una mujer fue descubierta entre los restos de la cocina. Su proximidad con la fuente del incendio, una tostadora, indicaba que había sucumbido a la inhalación de humo relativamente rápido. El segundo cuerpo era mucho más pequeño. El niño, vestido con un disfraz extraño, casi fue pasado por alto. Por alguna casualidad inquietante, la caja de cartón en la que se había ocultado permanecía intacta. El bombero habría sonreído ante el contenedor camuflado como nave espacial, de no ser por el fallecimiento prematuro. Se tomó un momento para llorar al niño. Por respeto a su imaginación, anotó la causa de muerte en su mente: combustión durante reentrada atmosférica. Comía riendo. Cagaba riendo. Hasta dormía, aunque intermitentemente, despertando más o menos cada hora para reír. En el caso de algunos de mis colegas, él era la única parte entretenida de sus días, pero a mí me aterrorizaba. Esto probablemente se debía a que yo era el nuevo, el técnico psiquiátrico novato que aún creía que podía marcar la diferencia. La mayoría de los técnicos psiquiátricos perdían su barómetro de compasión después de un tiempo, y al final un paciente que pasa cada minuto del día riendo ya no es perturbador porque te parece inofensivo. También me aterraba porque, por alguna razón inexplicable, había algo que me parecía familiar de él. Hasta este día, mi familia aún no entiende exactamente de qué trata mi rol como técnico psiquiátrico. Es simple: evitar que los locos maten a otros o a sí mismo. ¿Pero qué es lo que hacía todo el día? Pues, a veces me sentaba en una silla observando a algunos desquiciados pasar recostados en la cama de una habitación pequeña, y si se agitaban, le pondría seguro a la puerta. A veces, dirigía la obra artística y pintábamos o trabajábamos con papel maché.
A veces, colocaba un video de yoga para la hora de ejercicio, y a veces inmovilizaba a psicóticos maniáticos para que mis colegas pudieran colocarles las ataduras y que la enfermera pudiera inyectar los 2 miligramos de lorazepam. Nunca me acostumbré a ello, pero me seguía importando, y por esa razón que solo duré un año. El hombre riente me sacó a risas de ese pabellón de casos agudos. Permítanme explicar esto. No hay mucho que sea gracioso sobre la enfermedad mental, y no es mi intención ser insensible o frívolo acerca de la psicosis, y de cómo puede destruir al individuo y su familia. Pero para mis colegas, o al menos para muchos de ellos, a eso se reducían estos pacientes. Psicóticos, locos, maniáticos. Traté de verlos como personas, pues lo son, y su enfermedad no es lo único que los define. Pero en el pabellón de casos agudos, su enfermedad se encuentra en pleno apogeo, y es el único lado que los técnicos psiquiátricos como yo podemos ver. En su mayoría, eran pacientes bipolares en la cumbre de su fase maníaca, o esquizofrénicos teniendo un colapso mental. El sujeto riente, a quien llamaré Aaron, era un esquizofrénico de 50 y pocos años, con una forma atípica de catatonia. La mayoría de los esquizofrénicos catatónicos permanecen sentados e inmóviles, viendo a la nada por días sin comer o dormir. Recuerdo un paciente de ahí que se quedaba parado en el centro de una habitación conservando una postura imposible por muchos días. Cuando su catatonia subsidía, el paciente explicaba que, durante esos momentos de parálisis, creía plenamente que el mundo iba a terminar si se movía. Pero en el caso de Aaron, según me explicó su psiquiatra, algunos catatónicos no se quedan inmóviles, sino que perpetúan movimientos o acciones repetitivas y sin propósito, y la expresión catatónica de Aaron era reírse sin parar. Aaron había estado entrando y saliendo del pabellón psiquiátrico por años, alternando entre el hospital psiquiátrico estatal y el hospital local, pues había algunas estipulaciones legales que no le permitían quedarse a largo plazo en un solo centro. Más adelante descubrí que se debía a que ningún centro podía aguantar su risa por más de unos meses. Cuando empecé mi trabajo, Aaron ya había pasado en ese pabellón psiquiátrico por más de 3 meses, pero, según los técnicos psiquiátricos más veteranos, se había estado riendo de esa forma por 10 años. Como mencioné, a la mayoría de los técnicos psiquiátricos les parecía entretenido, y más de una vez vi a uno de los técnicos poniendo su brazo alrededor de Aaron, riéndose con él, burlándose de la manera en que su risa aguda, casi chirriante, ahogaba nerviosamente cualquier otra conversación en la habitación. Pero a Aaron no les hacía caso cuando hacían eso. Sus ojos miraban directamente a través de cualquiera que lo viera, y no dejaba de dar vueltas cuando un técnico trataba de agarrarlo, como si hubiese un motor dentro de él que nunca se apagaba. Se paseaba todo el día dando vueltas de esa forma, y para hacer que comiera, teníamos que caminar a su lado, colocando pedacitos de comida en su boca mientras andábamos. Le calendarizábamos pausas para ir al baño cada hora para que no tuviéramos que cambiar su ropa, y esto funcionaba la mitad de las veces. En todo momento, se reía con su risa frenética y penetrante. Me gratinaba los oídos. Apenas una semana después de haber llegado ahí, me angustiaba tener que subir el elevador y ser recibido por su risa incesante mientras entraba a ese pabellón psiquiátrico abismal. Aaron no fue el paciente más atemorizante que tuve durante ese año, o las historias que podría contar, pero quizá fue el más extraño, incluso el más trágico, y ciertamente el más personal. Tenía entendido que la mayoría de los catatónicos cultivaban una esquizofrenia degenerativa hasta que simplemente colapsaban, pero me mataba ver que ese sujeto simplemente se había comenzado a reír y nadie sabía por qué. Antes de que renunciara, le pregunté a casi todos sobre la historia de Aaron y nadie la conocía hasta que conocí al Dr. Greenwald, un psiquiatra de antaño que no había trabajado en hospitales en años. Había oído anécdotas acerca de ese doctor, y, por lo que pude deducir, era un hombre amable y muy estimado que amaba su trabajo, que no juzgaba a estos pacientes atormentados. El Dr. Greenwald probablemente fue mi inspiración más grande para convertirme en un especialista de la salud, y hasta este día aún recuerdo la compasión que le demostraba a sus pacientes. Las enfermeras más viejas lo amaban, y cuando descubrieron que se iba a tomar un descanso de su clínica privada para hacer rondas ocasionales en el pabellón de casos agudos, todos estaban emocionados. Conocer al Dr. Greenwald incluso superó mis expectativas, y admiro cómo valoraba cada interacción, preocupándose genuinamente por cada persona frente a él. Hasta de los técnicos psiquiátricos insignificantes como yo. Una noche, algunas semanas antes de que renunciara, vi al doctor saliendo de la habitación de Aaron después de una evaluación, y tuve la sensación de que él tendría las respuestas acerca de Aaron, respuestas acerca de cómo había llegado a ser de la manera que era.
gentilmente, me lo contó. Hay muchas cosas que he visto en mi carrera en medicina que no tienen mucho sentido, muchas cosas que me incomodan hasta el día presente. La situación de Aaron es otro caso más de este apartado. Nunca olvidaré su historia. La primera vez que el Dr. Greenwald conoció a Aaron en el hospital, reconoció unas cuantas cosas. Aaron era un sujeto afable y cariñoso, el cual, como era de esperar, amaba reír y hacer reír a los demás. El doctor recordaba cómo Aaron cautivaba a las audiencias, contando las historias más hilarantes que inducían un tumulto de risas en la habitación entera. No tuvo una vida fácil, pero sobrellevaba bien sus penas, riéndose fácilmente de las ironías de la vida, grandes y pequeñas. El doctor no estaba al tanto de ningún historial psiquiátrico previo, pero Aaron se casó con una mujer hermosa que había sufrido de depresión y ansiedad toda su vida. Dado que Aaron tenía un deseo tan grande por ayudar a las personas que lo necesitaban, estos sentimientos lo atrajeron hacia su esposa. Aaron quería repararla, y fue a través de ello que se enamoró. Ella se embarazó rápidamente después de que se casaron, y más adelante dio a luz a un varón sano. Su enfermedad mental empeoró después del nacimiento, creyéndose que era depresión posparto, y Aaron casi se obsesionó con el estudio de la psicopatología. A pesar de sus esfuerzos por repararla, su condición deterioró, desarrollando psicosis posparto y comenzó a escuchar voces que la incitaban a actos violentos. Todo cambió cuando Aaron descubrió que su esposa había asesinado a su hijo infante. No lo asfixió ni lo ahogó, sino que se lo comió. Al enterarse de esto, Aaron comenzó a reír y nunca dejó de hacerlo. Después de que el doctor terminara la historia, yo me quedé sentado, atónito, pero no en silencio, pues la risa estridente de Aaron emanaba desde su habitación. El doctor se quedó sentado conmigo, y capté un destello de emoción en su rostro. ¿No es extraño?, dije finalmente. ¿Que, de súbito, se haya roto completamente? Pensé que la mayoría de los catatónicos tenían un largo historial de esquizofrenia, o algo así. Me sentí como un idiota apenas esas palabras abandonaron mis labios. Ciertamente, Aaron tuvo que haber tenido algún trastorno mental para haber sido un paciente del Dr. Greenwald. El doctor me sonrió como un abuelo amoroso. Algunas cosas son demasiado como para que la mente humana las soporte. Supuse que algo tan trágico podría destruir a casi cualquiera. ¿Cuál fue el diagnóstico cuando lo conoció, señor? Él me miró con extrañeza. ¿A qué te refieres? Cuando lo conoció, ¿por qué lo estaba tratando? Hijo, él no era mi paciente. Aaron fue un técnico psiquiátrico de aquí. Trabajé con él por años. Yo estuve aquí el día que internaron a su esposa, atada a una camilla, con la sangre del bebé cubriendo su rostro y vestimenta. Se encontraba completamente psicótica, incontrolable. Aaron también estaba de turno ese día. Me le quedé viendo, embobado, boquiabierto, y lo único que logré pillar fue un qué. Desconcertado. El doctor suspiró con pesadez. Creo que Aaron sabía que estaba a punto de perder la cabeza, y se convirtió súbitamente en lo que tanto se esmeró por reparar. Supongo que la ironía fue tan grande que simplemente se tuvo que reír. El doctor se puso de pie y me dio una palmada en el hombro. Se había quedado por más tiempo de lo que pretendía, y yo me puse de pie lentamente viendo cómo se alejaba. Cuando salió por la puerta reforzada, se volteó hacia mí y dijo: Curiosamente, me recuerdas a él. Claro, antes de que empezara a reírse. Estas personas te importan mucho, me doy cuenta. Tienen suerte de tenerte. Mortificado, el entendimiento me bañó enseguida, casi ahogándome. Eso que era tan íntimo y familiar sobre Aaron nunca pude explicar, ni siquiera para mí mismo, cómo vi una pieza de mí en ese caparazón sin vida de un hombre, de ese hombre demente y riente. No tuve ninguna respuesta para el Dr. Greenwald en ese momento, pero, explotando desde mis pulmones, llegó una risa aterradora y totalmente involuntaria. Entregué mi aviso de renuncia ese mismo día. Soy un viajero del tiempo. Más bien, lo era. Verás, era capaz de viajar en el tiempo de cualquier forma en la que quisiese, pasado o futuro. Creo que un científico con una gran mente, al ser la única persona de mi época, sin ánimos de alardear, que descubrió el viaje en el tiempo. Digo que es lo que creo, porque realmente no recuerdo mi pasado. Cuando adquirí esta habilidad, lo único que recuerdo fue la euforia. Mi visión destelló con colores que nunca había visto antes, mi cuerpo se disipó en millones de partículas diminutas. Y, de pronto, estaba en otra dimensión temporal. Sorprendente, ¿no?
La situación es que, cada vez que viajo en el tiempo, a través del túnel que propulsa todas las partículas y átomos que me conforman, pierdo una porción de mi memoria en algún punto de ese hiperespacio. En mi primer viaje en el tiempo, olvidé prácticamente todo. Desde entonces, he sido precavido sobre cómo y qué tanto lo hago. Elegí limitar mis habilidades para inhibir la posibilidad de que olvide algo importante. He olvidado una multitud de cosas, algunas más pequeñas que otras. Cerca de un año atrás, olvidé el color de mi cabello, solo para recordarlo inmediatamente después de haber visto mi reflejo en un espejo. Pero se puso mucho peor, dado que una vez olvidé cómo respirar, forzando a mi propio cuerpo a reiniciar mi motor biológico cuando me había desmayado. El 18 de junio de 9214, hubo científicos que desarrollaron, con la ayuda de supercomputadoras avanzadas, un prototipo. Era una invención capaz de prever posibles incidentes futuros. Las mentes de este milenio por fin son capaces de ver el maldito futuro. Permaneció activo por 3 años, haciendo sus predicciones, imágenes acertadas del futuro. Pero, en 9217, dejó de continuar. La imagen de la última fecha no era coherente, incluso para las veneradas supercomputadoras. Los científicos teorizaron que ese sería el fin de la existencia, el opuesto completo al Big Bang. Los fanáticos religiosos marcaron esto como el apocalipsis y el fin de Dios mismo. Yo quería saber más. Siendo un viajero en el tiempo, gozaba de información que nadie más tenía. La máquina había proveído una fecha y una imagen brumosa de la Tierra, oscura y deteriorada, meses antes de la última fecha. Decidí ir ahí para descubrir qué demonios había pasado y quedar plasmado en los libros. Lo intenté. Y vaya, cómo me arrepiento. Estaba temblando, mis entrañas se aflojaron, mi estómago se volteó. El terror me aprisionó. No fue por el hombre alto con la sonrisa inhumana en su rostro que caminaba hacia mí. No fue porque los gritos ensordecedores que agredían mis oídos no se parecían a los de un humano. No fue porque acaba de descubrir el infierno en la tierra. Fue porque olvidé cómo viajar en el tiempo. El 26 de diciembre del año pasado, encontré un ornamento navideño bastante genial en un estante polvoso. Tenía instaurada una cámara para grabar tus festividades desde una perspectiva única. Tomé el último de la tienda y me lo llevé a casa por menos de $10. Me olvidé de él hasta que mi esposa, mis 2 hijas y yo decoramos la casa a inicios de este mes. Les dije a mis hijas sobre la cámara y les dije que podríamos atrapar a Santa en el acto secretamente. Yo tenía un disfraz viejo en el ático, y pretendería repartir algunos regalos la noche de Navidad frente a la vista panorámica de la cámara. Mis niñas estaban encantadas, e iban de arriba para abajo tratando de encontrar el mejor lugar en el árbol para poder colocar el ornamento. No tenían idea de que papá lo reposicionó más tarde para que en verdad pudiera capturar a la sala de estar con un buen ángulo. En la noche previa a Navidad, encendí la cámara para asegurarme de que todo funcionase correctamente. Por la mañana, revisé la grabación, solo lo suficiente como para confirmar que funcionaba. Satisfecho, volví a colocar la memoria micro SD en el ornamento y le coloqué una batería nueva a la expectativa de la gran noche. Papá no quería decepcionar a sus niñas con una grabación fallida. Disfrutamos Nochebuena en familia, jugando juegos de mesa y comiendo mucha más comida chatarra para la que teníamos espacio en nuestros estómagos. Como hacemos cada año, les permitimos a nuestras hijas abrir un regalo de papá y uno de mamá antes de que se fueran a la cama. Las niñas, aún aceleradas por su intoxicación azucarada, podían ser escuchadas riéndose en sus habitaciones. De vez en vez, mi esposa y yo podíamos oír cómo una le siseaba a la otra para que guardara silencio, asegurándole que había escuchado talones en el techo o campanas sonando. Al final, nuestras niñas se durmieron. Mi esposa me besó en la mejilla y se dirigió a la cama mientras yo apagaba todas las luces. Fui por el disfraz y caminé en puntillas por la sala de estar, preparándome para mi gran debut en los cortometrajes. Hice todo lo que se esperaría que Santa hiciese. Comí la mayoría de las galletas, bebí la leche, me acaricié mi gran panza diciendo mis jos, y dejé unos regalos por la chimenea, todo en plena vista de la cámara.
Una muy buena actuación, si me lo preguntas. La mañana siguiente, las niñas vinieron corriendo a nuestra habitación para despertarnos. Insistieron, emocionadas, con que viéramos el video antes de abrir los regalos. Transferí la grabación a mi laptop, me adelanté hasta la parte en la que Santa aparecía, y presioné reproducir. Mis niñas chillaron del gusto y se arrimaron a la pantalla, saludando frenéticamente a Santa mientras oscurecían el video de mi vista. Me trajo tanta alegría ver cuán felices eran las niñas. Me sentía muy holgazán como para detener el video, así que continuó reproduciéndose en el fondo mientras abríamos nuestros regalos. Noté una caja que no había visto la noche anterior. Era pequeña y estaba envuelta con un papel de aluminio azul que no reconocía. Mi nombre estaba en ella, pero mi esposa se veía tan sorprendida como yo al descubrirla ahí. Notando mi confusión, mi hija menor habló. «Papi. Ese tiene que ser de Don Elfo», dijo. Su voz era animada y aguda. Estaba listo para hacer caso omiso a su comentario del elfo y tomarlo como una de esas cosas raras que los niños dicen, pero mi esposa no se vio muy dispuesta a ignorarlo. «Cariño, ¿qué elfo?», le preguntó. Mi hija apuntó a la laptop. Para entonces, el video había terminado y lo único que permanecía en la pantalla era una vista previa del primer fotograma. «El que vino con Santa», respondió. El pánico me golpeó como un ave contra la hélice de un helicóptero. Sabía que mi esposa no se vistió de elfo. Escaneé el video, adelantándolo y retrocediéndolo hasta que encontré lo que mi hija vio. Había alguien en la sala de estar. Caminó hacia una esquina después de que yo había apagado las luces. Había estado parado ahí, viéndome actuar como Santa desde un comienzo. El extraño hombre alto con disfraz de elfo estuvo de pie y perfectamente inmóvil por alrededor de una hora, viendo a la cámara desde la distancia. Luego de un tiempo, se acercó al plato de galletas y le comió la cabeza al hombre de jengibre. Pasé mi mirada al plato y vi la marca de sus dientes en la galleta decapitada. Entonces, el hombre se acercó al árbol de Navidad y su respiración firme y pausada se hizo audible. Tomó la cámara y el video se detuvo. Bajo un frenesí de pavor, agarré la caja azul que había dejado. Le arranqué el moño e hice a un lado la decoración frívola. Removí el papel de regalo con histeria, abrí la caja y vi su contenido. Ahí, en una cama de envoltura de burbujas, estaba la batería que yo le había puesto a la cámara la noche anterior. Mi esposa tomó el ornamento y miró en su reverso. La batería estaba ausente. No sé qué me asusta más, lo que la cámara grabó, o lo que el elfo pudo haber hecho luego de que apagó la cámara. Las personas son estúpidas. Lo sé, sueno como un cretino cínico, en su mayoría porque soy un cretino cínico. Estoy muy al tanto de que la persona promedio es una imbécil de mierda. Por mi parte, no soy ningún Einstein, pero incluso siendo alguien con inteligencia ligeramente por encima del promedio, he descubierto cómo controlar a las personas para hacerlas creer lo que las quieres hacer creer, lo cual supongo que en este caso fue mi perdición. He cometido un error estúpido, un gran error estúpido. Confundí locura avanzada con locura regular, y ahora tengo que lidiar con las consecuencias. Hace unos meses, fui a una fiesta a la casa de un amigo. Era relativamente casual, de traer tu propia cerveza, nada importante. No había bebido en un tiempo, y un amigo mío fabricaba su propia y muy potente cerveza rubia, la cual me emborrachó bastante pronto. Entra Luna. Estaba ardiente. Pechos masivos, cintura delgada, no mucho trasero, pero era firme y sus pantalones de yoga lo agrandaban hermosamente. Tenía cabello rubio suave que bajaba hasta su cintura y una piel pálida libre de imperfecciones. Se me acercó, algo que por lo general es poco excitante. Disfruto la cacería, enfocar mi vista en una chica en particular y hacer que me desee. Luna ya sabía que me deseaba, le quitaba la diversión, pero estaba ebrio y ella era linda, así que le seguí la corriente. Le permití divagar acerca de sus gustos, fingiendo interés mientras la desvestía mentalmente, concibiendo mi mejor plan de ataque. Al final, tomamos un Uber hacia mi apartamento y lo pasamos completamente bien. Era más retorcida de lo que había pensado que sería, y pude hacer algunas cosas que la mayoría de las chicas rechazarían incluso en concepto. La mañana siguiente, sorprendentemente me desperté sin resaca, y en una cama vacía. Conforme con que mi invitada nocturna se hubiese escabullido, me estiré, me levanté de la cama y me dirigí a la cocina en una búsqueda por café. Fue en el momento en que llegué a la cocina, que me di cuenta de la magnitud de la locura con la que estaba lidiando.
Luna estaba en mi cocina invadiendo mi comedor y observando a la tostadora. Los resortes se activaron con un pitido suave, y sus ojos se ampliaron a medida que las tostadas se alzaron. ¿Sigues aquí? Saludé con mi mano levemente, captando su atención. Luna ensanchó su sonrisa antes de caminar a brincos, literalmente, hacia el mostrador. Agarró una pieza de tostada y la mordió antes de meter su dedo índice directamente en la jalea de frambuesa, chupándola desde su dedo. ¿Qué tal? Se rió por lo bajo. ¿Duermes bastante? Pues, es fin de semana, y no duermo mucho durante la semana, me encogí de hombros. ¿Por cuánto tiempo había estado despierta? Me preguntaba qué tanto había revisado de mis cosas. En fin, tengo planes para hoy, me alejé, esperando que captara la indirecta. No lo hizo. Después de su extraño desayuno, Luna se pasó a la sala de estar y se acostó boca arriba en el sofá, con los pies contra el regazo y su cabello acumulándose en el suelo mientras observaba a la televisión apagada. En verdad era una tipeja extraña, y ya no estaba de humor para consentirla. Era sábado y lo único que quería era recostarme y ver televisión basura en ropa interior, sin la duendecilla chiflada que estaba haciendo una rutina embarazosa de yoga en mi sofá. Como dije, estoy al tanto de que soy un cretino cínico. Racionalmente, sé que solo debía haberle pedido que se fuera, pero para ese momento no estaba pensando racionalmente. Así que apliqué un plan que había funcionado antes muchas veces. Tenía que rebasar su locura. Oye, Luna, dije caminando hacia la sala de estar y sentándome junto a su cabeza. Tengo que decirte algo. Ella se giró para verme, incrédula. Sé que esto puede parecer un poco extraño, pero después de que compartimos una noche tan mágica, siento que necesito decirte. La vi directamente a los ojos. Que soy un mensajero enviado aquí por el único y verdadero Dios, Loso. Los ojos de Luna se ampliaron. Hizo una abdominal antes de voltearse hacia una posición sentada. Supuse que eso sería todo. Que se iría y tendría el resto del día para mí mismo. No lo hizo. ¿Oh? Preguntó con interés genuino. Sí, asentí, decidiendo que comprometerme era la única salida. Loso quiere que todos conozcan quién es él, y es mi trabajo esparcir su mensaje para que todos podamos ascender a Blurp y vivir con Loso por siempre. Luna solo asintió. Cuando te me acercaste anoche, sabía que eras perfecta para el mensaje del oso. Puedo ver en tus ojos que tienes el corazón de los losonitas, justo como yo. Se lo planteé sin rodeos. ¿Te gustaría embarcarte en una misión conmigo? Absolutamente, dijo Luna con respeto. Sus ojos estaban entrelazados con los míos. Pasé las siguientes horas contándole acerca de las reglas del losonismo, las cuales me inventé en el momento con la intención de espantarla. A los losonitas se les requería que solo comieran durante horas impares, nunca pares. Las comidas azules no estaban permitidas. Los losonitas necesitaban bañarse al menos 2 veces al día, y nunca jamás debían morderse las uñas. Tampoco se nos permitía vestir con seda o con camisetas que tenían palabras en ellas, excepto durante los jueves. Además, los losonitas no tenían posesiones. Todo pertenecía al oso. Esto no solo falló, sino que Luna se cautivó más con cada mentira ridícula que generaba. Me había quedado sin palabras. Al final, solo comencé a ignorarla y continué con mi día. Terminamos acostándonos de nuevo esa noche porque ella estaba ardiente y yo era débil. Luna pasó las semanas siguientes en mi apartamento. Parecía que siempre estaba ahí, incluso cuando yo estaba trabajando. Después de un tiempo, casi ni me incomodaba. Una vez, al llegar a casa después de un día estresante en el trabajo, había 2 chicas más de las que había cuando me fui. Luna las introdujo como estrella y arcoíris, pero no me importó en lo particular. Estaban buenas, bien buenas, y me consideraban un profeta. Sabía que el cuarteto alocado que ocurrió esa noche estuvo mal, pero, de alguna forma, me las arreglé para mantener a mi conciencia en silencio. Durante el transcurso de las siguientes semanas, parecía que cada día había más y más personas en mi casa, pero todos eran tan agradables y serviciales, que me comenzó a gustar un poco. Incluso empecé a contarles historias acerca del oso y de las cosas que deseaba para nosotros. Lo sé, fue incorrecto, y un poco desquiciado, pero me estaba divirtiendo y dormía con una chica diferente cada noche. Mi problema, sin embargo, inició aquí. Olvidé cuán locas estaban estas personas. No pasó mucho antes de que comenzaran a pelear por mi atención, compitiendo para demostrar quién era el más devoto. No podía tener ni 5 minutos de paz y silencio. Los hombres siempre estaban luchando para ser mi mano derecha y las mujeres peleaban por compartir mi cama. Dentro de poco, hubo rumores de un losonita que hablaba con Loso.
Su nombre era Xin, creo que David, el recluta de Estrella, lo había traído. Era difícil llevar la cuenta. Xin decía que hablaba con Loso, quien empezó a pedirle que los seguidores hicieran cosas por él. Un día, llegué a casa y encontré a 2 docenas de personas en mi sala de estar entonando la misma nota, lo cual continuó por horas. Declaraban que estaban tratando de estar en sincronía con Blurb. Otro día, los encontré grabando canciones de Eminem y reproduciéndolas en reversa, cantando ruidosamente. Xin incluso trató de cuestionar mi devoción. Ya había tenido suficiente, más que suficiente. Había dejado que todo eso siguiera por demasiado tiempo, no habiéndolo detenido por numerosas razones que ahora parecían ridículas. Los convoqué para una sesión. De alguna forma, habíamos amasado más de 50 miembros. Estaban reunidos en mi sala de estar, sentados en los muebles, en el suelo y en la mesa para tomar café. Los odiaba a todos. Les dije que Xin era un profeta falso. Que el oso me dijo que nunca había hablado con Xin y que necesitábamos rechazarlo. Xin protestó, pero Luna me defendió. Después de todo, yo era el único mensajero verdadero. Un estrépito de concordancia inundó a la multitud. Admitiré que perdí el control de lo que pasó entonces. No sé cómo. Supongo que sabía que no podía detener a 50 y tantas personas enojadas. Agarraron a Xin de los brazos y piernas y lo alzaron por encima de la multitud que ahora estaba de pie. Lo pegaron a la pared con cinta adhesiva mientras recitaban cánticos para el oso. Bakara agarró el mentón de Xin, manteniéndolo firme. Desvió la mirada cuando le sacó la lengua a Xin y se la cortó. Por hablar mentiras del oso, gruñó, y la multitud le devolvió sus palabras melodiosamente. Cometa tomó el cuchillo de Bakara y lo colocó en la mejilla de Xin, deslizándolo por debajo de su ojo, haciéndolo saltar desde su cuenca, e hizo lo mismo con el otro. Por rehusarte a ver la verdad del oso. Dijo con desprecio, y la multitud le devolvió sus palabras melodiosamente. Luna tomó el cuchillo de Cometa y lo colocó en el pecho de Xin, dirigiéndolo adentro de su corazón. Por no recibir al oso en tu corazón. Se lamentó, y la multitud le devolvió sus palabras melodiosamente. La cabeza de Xin se inclinó hacia abajo. Goteaba sangre desde múltiples puntos de su cuerpo inerte. Luna agachó su cabeza hacia la herida del pecho y bebió su sangre con deleite. Dentro de poco, siguieron los demás, algunos bebiendo directamente desde la fuente y otros llevando varios vasos a las heridas, dándole una probada a su cuerpo. Había perdido el control de mi culto. Al final, solo me fui a la cama. No estoy seguro de qué hicieron los losonitas con el cuerpo de Xin. Probablemente se lo comieron o alguna mamada. No sé ni me importa. Sé que no pasará mucho antes de que la policía venga por mí. Después de todo, estos eventos terroríficos sucedieron en mi hogar, a manos de miembros de mi culto. Supongo que lo mejor que puedo hacer ahora es programar un suicidio colectivo. Después de todo, si me voy a hundir, será mejor que me los lleve conmigo. Las personas son estúpidas, y supongo que estoy loco. Gracias por haber visto este video. No olvides suscribirte para ver mucho más contenido similar. Me encantaría leer tu comentario allá abajo. Visita el canal y nos vemos hasta la próxima.